profesional. Desde allí trajo una idea, recursos y tecnología, y la financiación necesaria para llevar a cabo y fundó, junto a Chema García, que todos conocéis, Lantia Publishing, en 2013, hace nada, desde ayer. En sus 3 años de vida, Lantia ha pasado de tener tres trabajadores, supongo que ellos dos, alguien más, un amigo, a tener 40 a día de hoy. Y en la actualidad cuenta con sedes en Sevilla, donde también se encuentra su centro de producción, aquí en nuestra ciudad, en Madrid, en Houston y en New York. Haciendo realidad su lema, que es: la tecnología es nuestra ventaja, los libros, nuestra pasión. En Lantia llevan más de 3 años revolucionando el mercado de la autoedición. Vamos a dar la bienvenida a Quique Parrilla para que nos dé algunos datos del sector y nos cuente su visión del futuro. ¡Quique! Muchas gracias. Muy buenas. Como dicen en los libros autoeditados, el tamaño del mercado, cuánta gente se lanza a esta aventura. Pero voy a ir muy rápido sobre las cifras, porque las cifras son algo que podemos encontrar en cualquier momento por nosotros mismos. Y os voy a contar un poco el tipo de visión que tenemos para esta aventura, para este proyecto, y que pensamos que es importante. El mercado de la edición en la actualidad representa un mercado de unos 110 billones de dólares, más o menos la misma cantidad en euros. Y esto es un mapa mundi que es muy interesante. Esta es una presentación que llevamos mucho por el mundo y es un mapa del mundo en el que los países se han distorsionado para reflejar el tamaño del mercado editorial en cada uno de ellos. Podemos ver que obviamente el más grande es Estados Unidos, el mercado español es muy importante. Alemania tiene un mercado interno también muy grande y vemos que hay mucho camino por recorrer, que realmente hay zonas del mundo que están infrarrepresentadas, en las que la industria editorial apenas ni siquiera existe. Sudamérica no es todo lo grande que nos podíamos imaginar y por supuesto África es inexistente. Esto para nosotros representa una oportunidad. Cuando pensamos en la cantidad de libros que se editan, tenemos por ejemplo, si hablamos de Penguin Random House, el mayor grupo editorial del mundo, edita unos 15.000 libros al año en cualquiera de sus 250 sellos. Esto puede parecer una cantidad muy respetable, pero si tenemos en cuenta que el año pasado, y hablo mucho de Estados Unidos porque es el único sitio del que tenemos cifras ciertas, que sabemos lo que se ha hecho, el resto de los mercados están muy fragmentados, pero solamente en Estados Unidos se han emitido 1 millón de ISBNs de autor editor. Entonces, si comparamos 15.000 libros en un mercado, en el mayor editor del mundo, frente a 1 millón de la gente que decide autoeditarse. Eso para nosotros representa un potencial que está todavía por tocar. Y más tarde, hoy hablaremos de... El pinganillo se está resistiendo. Hoy hablaremos de cómo ese mercado va a evolucionar. Este era yo de pequeñito, una persona curiosa, una persona que amaba los libros, que buscaba, que quería conocer. Y yo creo que todo autor, antes de ser autor, ha sido ávido lector. Creo que todos los que habéis escrito un libro, los que os habéis decidido lanzar a la aventura de escribir un libro, previamente habéis leído muchos libros. No hay nadie que se levante, aprenda a escribir y de repente decida que va a escribir un libro. Normalmente lee muchos. Esto, a ver si podemos ahora. Esa curiosidad al final me llevó a intentar encontrar cómo hacer ya está. Me llevó a intentar encontrar cómo hacer las cosas. Cuando me convertí en estudiante, yo estaba en mi carrera, telecomunicaciones, como podía haber sido cualquier otra cosa. Realmente la razón por la que acabé en el mundo de las ciencias fue muy compleja. Yo siempre digo que yo realmente tenía que haber estudiado letras. Me han fascinado las letras, que tenía que haber sido abogado. Terminé como ingeniero porque pregunté cuál era la profesión en la que más dinero se me ganaba y me dijeron esta. Digo, pues esta. Una historia totalmente banal, pero bueno, terminé ahí. Una vez que uno termina de estudiar y empieza a intentar buscarse la vida e intentar, pues, ¿qué voy a hacer para intentar salir adelante? Pues empiezas a escuchar consejos, a leer libros. En mi caso, pues yo empecé a leer libros. Y uno de los primeros libros que leí, que es un libro que ahora es muy famoso, Papá rico, papá pobre, para mí fue tremendamente decepcionante. Y quiero esto trasladarlo a vosotros como autores.
Fue decepcionante porque era un libro que estaba lleno de frases hechas de sentido común. Por supuesto que hay que trabajar duro, por supuesto que hay que ahorrar, por supuesto que hay que tener dinero. Era un poco absurdo. Digo, tío, este señor que ha llegado, que se las da de gurú, que viene a contarme cómo hay que hacer las cosas, lo que me está contando es una mamarrachada. Bueno, vamos a ver este autor. ¿Este señor qué ha hecho? Este señor se dedica a escribir libros contándote cómo hacerse rico. Digo, bueno, parece que la forma de hacerse rico es escribir libros contándole a los demás cómo hacerse ricos y que compren el libro. En el mundo editorial nos hemos encontrado a lo largo de los últimos años, en todas las ferias que hemos atendido, un montón de gurús que venían y le contaban a los autores, mira, tenéis que hacer esto. Y yo siempre preguntaba, bueno, ¿y este señor, este gurú, ha hecho algo? ¿Ha publicado algún libro? No, pero lleva 5 años dando conferencias, contando a la gente cómo hay que publicar un libro, contándole a las editoriales cómo hay que autoeditar libros, contándole a los demás cómo hacer las cosas. Esto para mí fue un poco decepcionante y tuve un momento un poco complicado en el que realmente no entendía. Digo, bueno, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor no hay nadie de quien aprender. Pero lo que hice fue volcarme con la gente que sí había hecho cosas. Hay un libro muy bueno de Stephen King sobre el arte de escribir. Stephen King, cuando tuvo un accidente, hace una década más o menos, se vio en el hospital y se vio muerto. Me he quedado aquí y ya no soy mortal. Y este hombre, de repente, según su propia autobiografía, se dio cuenta de que tenía tanto que contar que no quería que se lo quedara dentro. Y este hombre, después de todos los éxitos que había escrito, escribe un libro sobre cómo escribir libros. Entonces, si yo soy autor, ese es el libro que quiero leer. Esa es la persona de quien yo quiero aprender. No del gurú que no sabe nada y que se dedica a dar conferencias, pero del que lo ha hecho y me quiere enseñar ese camino. Ese libro para mí también fue un libro fundamental. Siguiendo conforme mi carrera avanzaba, pues empecé a leer Warren Buffett, uno de los mayores inversores del planeta, una de las personas más ricas, que te decía siempre lo mismo: invierte en lo que entiendes. Y yo lo trasladaba: escribe sobre lo que sabes, sigue tu pasión, no dejes que, oye, como el mercado, hemos hablado hoy de las tendencias, oye, ¿qué se escribe? ¿Qué se publica? Pues mira, efectivamente, la romántica machaca. Eso son grandes noticias para el escritor de romántica, pero lo último que debemos hacer, si nos gusta la novela histórica, es meternos a escribir romántica. Si no es algo por lo que tengamos pasión, porque no vamos a hacer un producto de calidad. Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, muchas referencias americanas, pero como ha dicho Agustín, ese es donde me eduqué. Fue una persona que tuvo que montar un banco federal desde cero y que tuvo que organizar todo un país. El libro lo he sacado la foto de lateral para que se vea lo grueso que es. Es un libro denso, pero es increíble. Este hombre te da un mapa de cómo llevar a cabo realmente auténticas proezas de gestión y de administración y de organización. Cuando nosotros estábamos montando nuestra empresa y estábamos hablando de todos los problemas que estamos teniendo con las distribuidoras, con las editoriales, yo tiré mucho de las enseñanzas de este libro, porque al final uno trabaja con personas y cuando intentas sobreponerte a un problema, insisto, de un corrector, de un editor, de un distribuidor, al final estás intentando resolver problemas con personas. Este libro también fue fundamental, es del fundador de Starbucks, se llama Pon tu corazón en ello, y machaca la misma idea. Machaca, dedícate a lo que te gusta. O sea, como ha dicho Paco, si no tienes pasión por lo que estás haciendo, es imposible que puedas hacer nada relevante. Este señor es un apasionado del café, se le critica mucho a Starbucks, que es una corporación, que si el café es genérico, etc. Cuando lees la biografía de este hombre se pega viajes por todo el mundo para encontrar el mejor café del mundo. Efectivamente, al final lo que ha diseñado ha sido una experiencia. Y cuando escribió, porque él tenía una historia que contar, yo no quiero que la gente piense que yo soy este magnate del café, que yo no tengo, que el único interés es el dinero. Yo amo el café y escribió un libro. Obviamente, si eres el director de una de las mayores empresas del mundo, te lo van a publicar de forma muy fácil. Pero volvemos al mensaje que quiero machacar, que es que para ser autor y para ser escritor no hay más que tener algo que contar. Este hombre tenía algo que contar y lo contó, y sirvió de inspiración para seguir trabajando en lo que nos gustaba. Si yo tuviera
que cruzar el Amazonas yo solo, en un barco, ¿de qué me fiaría? ¿De qué me fiaría? ¿De un gurú que viniese a contarme? No, tienes que hacerlo, mira, tienes que leerte este libro en gestión de liderazgo, te voy a mandar un cursillo en una universidad privada que te van a enseñar todo esto. Esto está muy bien. ¿Querría el consejo de esta persona o querría el consejo de Francisco de Orellana, el primer español que cruzó el Amazonas hace 500 años con un barco que literalmente construyeron a mano cuando se quedaron totalmente tirados? Este libro es fascinante, un personaje no recordado, no reconocido en la historia de España porque no tuvo hijos, no tuvo descendencia masculina y su nombre no se le pasó. Pero este libro sí, yo después de leer este libro digo, tío, yo me metería ahora en el Amazonas, yo sé lo que nos encontramos. Huid de los falsos gurús, huid de la gente que os cuenta cómo tener éxito. Nosotros famosamente autopublicamos un libro de Coelho. Coelho para mí fue una gran decepción. No tengo problema en decírselo porque se lo diría a la cara. Este señor lo que es una gran operación de marketing. No tiene para nosotros. Cuando empezamos, pues recuerdo hablar con él, recuerdo escuchar su sabiduría. Y claro, al final pues le preguntas, oiga, el alquimista ha vendido 75 millones de copias. ¿Cómo lo hace usted? ¿Cuál es el secreto de su éxito? Porque la verdad es que tiene otros 14 libros que no han llegado a ningún sitio. La respuesta, pues mira, si lo supiera, lo haría con cada libro. Por eso no, efectivamente no hay una fórmula secreta. Si me había llegado a eso, pues por cualquier serie de coincidencias que no se podían formular. Una vez que decidimos ponernos a trabajar en lo que nos gustaba, una vez que nos comprometimos con nosotros mismos, vamos a trabajar en el mundo de la literatura, del libro. Vamos a hacer posible lo que no es posible hoy en día. Vamos a buscar cómo podemos llevar ese millón de autores y llevarlos al mercado. Yo empecé a buscar inspiración en otros libros. Este se llama La sabiduría de las masas. Y este libro fue la base, junto con este otro libro que habla de sistemas descentralizados. Y lo que quiero es un poco conectar esto. Estoy mencionando estas cosas para que veáis que realmente uno nunca sabe por qué derroteros vas a terminar teniendo éxito. Pero este libro que habla de cómo a veces es más fácil preguntarle a una muchedumbre de 500 personas, hacerles una pregunta, la respuesta que dan suele ser más cercana a la realidad que el que un ilustrado o un sabio pueda dar. Porque de alguna forma el resto de las multitudes pues se equilibran, se cancelan entre ellas. Y este libro habla del poder de las organizaciones descentralizadas, donde no hay un líder, donde no hay una estructura y donde realmente un grupo de personas trabajan unas con otras en sincronía para producir un resultado. Esto dio como consecuencia Pentian. Pentian, que lo presentamos el año pasado aquí en España y el anterior en la Feria de Nueva York, es una herramienta para autores, para el micromecenazgo de libros, para que se pueda financiar la edición de sus lectores potenciales. Efectivamente, hacer un libro cuesta una cantidad de dinero determinada. En el caso de la autoedición lo sufraga el autor, con lo cual los derechos de autor permanecen con el autor. Pero la economía colaborativa, a la que hacía referencia Paco, y la tecnología nos permite que eso ya no tenga que ser sufragado por una sola persona. Podemos dividir ese riesgo entre 200 personas. Esta herramienta, que el año pasado, como comento, la presentamos en el último congreso, desde entonces ha creado 2.000 títulos. Tenemos en la base de datos 2.000 libros. Ha habido autores de Ecuador, de Chile, de Corea, de Filipinas, gente que no tenía acceso a un mercado editorial, sencillamente porque vivían en un país donde no había infraestructuras o porque no hay editoriales o porque no sé ni cómo, tengo aquí este libro, no sé ni cómo empezar a materializarlo. A través de Pentian se ha visto publicado. Nosotros hemos mandado libros a los sitios más impensados del mundo. De vez en cuando, Julio, que estará por ahí, que es nuestro director de distribución, me llegaba y me decía, oye, tengo que mandar un libro, yo qué sé, digo, las Islas Seychelles. Las Islas Seychelles, ¿quién tenemos en las Islas Seychelles? ¿Qué me cuentas, Julio? Sí, no, el autor está en Filipinas, pero es que uno de los mecenas está aquí y hay que mandarle el libro allí. Y bueno, nos ha pasado de todo, pero ha sido una herramienta que nació del conocimiento previo de gente que hablaba de cosas totalmente diferentes.
Cuando empezamos a pensar, oye, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más tenemos que se puede mejorar en esta industria? Pues empezamos un poco a pensar en cómo podíamos identificar los patrones de éxito. Y la pregunta era, ¿es posible, como decía Luis Collado, es posible analizar un libro? ¿Es posible predecir? ¿Es posible leer ese libro o de alguna forma utilizar herramientas de inteligencia artificial para determinar cuál es el secreto del éxito? Ya que no lo podemos saber, ya que ni siquiera Pablo Coelho es capaz de decirnos cómo hacer un libro de éxito, a lo mejor podemos utilizar tecnología para llegar a ese punto. Luis ha mencionado hoy una herramienta que es capaz de contarnos lo que... Escribió el libro entero en un cuaderno antes de sacarlo y efectivamente, oye, pues de tirón me salió un pedazo de libro. Un libro que, como he comentado en otras presentaciones, fue rechazado en 12 ocasiones por 12 editores distintos. No nos lo olvidemos. Laura Ingalls escribe La casa de la pradera. Esta señora nació en 1887. O sea, no sería hasta casi 100 años más tarde cuando esta obra se convertiría en universal. Volvemos al éxito y la genialidad diferido. Leonard Cohen es autor de una canción que seguramente habréis escuchado en decenas o centenares de películas. Aleluya, que es una canción versioneada infinidad de veces. Esta canción, desde el momento en el que la escribió, que tardó 5 años en escribirla, es una canción súper simple. Fue copiada, versioneada, hubo otros artistas que hicieron versiones con piano, con guitarra, te la cambio, te la pongo. 15 años después de haber sido editada, 15 años, se ha convertido en la canción que recibe más royalties en Estados Unidos por su aparición en películas y en series de televisión. Cuando Leonard Cohen estaba hablando con su amigo Bob Dylan ha escrito sus mayores éxitos en 15 minutos. Estaban hablando de esta canción de Aleluya. Bob Dylan comentaba que le gustaba mucho y le pregunta, oye, ¿cuánto tardaste en escribirla? Y Leonard Cohen le dijo, bueno, 2 años. 2 años, bueno. ¿Y tú cuánto tardaste en escribir esta otra? No, esto en 15 minutos. Y Leonard Cohen se cortó y dijo, 2 años. Leonard Cohen tardó 5 años en escribir Aleluya. Escribió los versos, los volvía a mirar, los volvía a pasar, los volvía a machacar. Y no fue hasta 15 años después de esa canción cuando realmente se pudo disfrutar de todo el éxito que se merecía. Cezanne obligó a uno de sus sujetos en un retrato a sentarse 100 veces para hacer su retrato. Lo habitual en su periodo era que alguien se sentara 4, 5 o 6 veces para hacer un retrato. Cezanne obligó a alguien a sentarse 100 veces porque no le terminaba de gustar el trazo, y un poquito más, y un poquito más. Es el maestro de las obras inacabadas. Genio en diferido. Picasso, por supuesto, llegaba, 4 brochazos, se acabó. Este es vuestro libro. Vuestro libro es un pergamino en blanco. No hay fórmula de éxito, no hay género que garantice la difusión, no hay mecanismo, no hay editor, no hay persona que pueda llevaros de la mano y deciros cómo tener éxito. La única constante, la única conclusión a la que hemos llegado después de publicar 15, 18.000 libros nosotros y gestionar decenas de miles de otros editores, es que no hay fórmula secreta. El trabajo, la constancia, la pasión por lo que uno hace es la única manera de poder definir nuestra obra, definirnos como autores y de poder llegar a tener un libro que será de éxito ahora o dentro de un año o dentro de 5 o dentro de 20. Si ese libro es algo que nos llena, si somos capaces de transmitir una historia, y hay gente aquí que tiene historias fascinantes que contar, si ese libro nos da motivación para escribirlo y para terminarlo, ahí el trabajo vuestro ha acabado, ya habéis hecho la obra. Hoy vamos a hablar de qué hacer una vez que esa obra se ha terminado. Vamos a hablar de cómo poder promocionar ese libro y cómo intentar ayudar a que llegue a la mayor cantidad de gente posible, que llegue al mayor mercado. Pero quiero asegurarme de que todos entendemos que eso es un proceso que se inicia cuando el libro se ha acabado y que mucho antes de eso tenéis que decidir qué es lo que me apasiona, qué historia quiero contar. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Tengo que decir que la organización del evento ha decidido dar un golpe de estado en toda regla. Ha despedido al presentador anterior por principiante y me ha contratado a mí. No, en serio, Agustín tiene un programa de radio diario en la COPE, entonces ya nos comentó que durante un par de horas tenía que ausentarse para atender a lo que es su trabajo habitual, ¿no? Entonces, bueno, me toca a mí hacer de presentador, en este caso principiante, por supuesto. Intentaré hacerlo lo mejor posible. Gracias, Quique. Me siento un poco ridículo teniendo que hacerte esta pregunta, porque hablamos tantas veces sobre el tema, hemos compartido tantas horas sobre esto, pero bueno, es lo que toca. ¿Hasta qué punto crees que el modelo de negocio de la edición de libros se encuentra en una fase de redefinición global? No solamente hablando de autoedición, sino de una forma general, el mundo del libro general. Yo creo que nos encontramos en un momento histórico, y esto es por muchas razones. Hablamos antes de la cantidad de cosas que pueden pasar que terminan conectando. Si lo pensamos, el mundo de la cultura y el mundo de la literatura es el mundo de compartir conocimiento. Cuando uno tiene que trabajar con un editor, con un corrector, con un diseñador, tiene que transmitir información. Hasta hace muy poco tiempo esa transmisión de información era cara, era costosa, era lenta, era lo que hacía que publicar un libro fuera tan difícil. Ya no solamente hemos eliminado esas barreras conectando con autores, con editores, con correctores a través de internet, sino que además los costes de producción han caído. Dentro de 10 años la forma de publicar libros, la forma de editar habrá cambiado por completo, y es gracias a la facilidad con la que el conocimiento fluye ahora. Yo creo que esa es la clave de la revolución. Pues muchas gracias, un fuerte abrazo para